discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. En esta mañana, Padre que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, una vez más, para escuchar tu santa y gloriosa palabra, para que conforme a esa palabra de vida, hoy podamos ser alumbrados, para que conforme a esas palabras, Señor, hoy podamos tener una comprensión mayor del Evangelio, Señor. Ruego que las palabras, Señor, expuestas hoy en tu santísima palabra, alumbren nuestro entendimiento, Señor. Alumbren nuestra vida y nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, conforme a ti, a tu misericordia y tu bondad. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, y como es habitual cada domingo, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Leo en favor de mis hermanos así. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén y amén. Seguimos estudiando las virtudes que aparecen en el versículo 5. Hemos estudiado la fe, hemos estudiado la virtud y ahora estudiaremos el conocimiento. Pedro, como pastor que es, está preocupado por la iglesia y su afán no es tanto que Dios le pueda librar
de ser decapitado por el emperador romano, como nos lo cuenta la tradición. No está preocupado por la forma en que va a morir. Su preocupación es la iglesia del Señor. Alguien definió el conocimiento como la capacidad que tiene un ser humano para comprender por medio de la razón el funcionamiento de un sistema, de un individuo, a través de un proceso de aprendizaje. Eso significa que todo ser humano es dotado de una razón, dotado de un entendimiento, dotado de unas características que le permiten comprender, y por medio de esa comprensión y por medio de ese aprendizaje obtiene un conocimiento. En la Biblia, el conocimiento surge, o el verdadero conocimiento según la Escritura, surge a partir de la misma regeneración. Es decir, que no solo Dios trae a vida al pecador, lo pasa de muerte a su luz admirable, lo pasa de las tinieblas a su luz maravillosa, y con esa regeneración entonces también renueva su entendimiento, renueva su manera de razonar, su manera de pensar. El mismo hecho de que un individuo es traído a la vida, ese mismo hecho y la obra del Evangelio en él hace que el que está muerto en delitos y está en pecados, también su mente, su manera de pensar, su manera de razonar, ahora esté en luz. El creyente entonces será dotado de ciencia. El creyente será dotado de entendimiento, de inteligencia, de sabiduría, de prudencia, de discernimiento. Y a eso es lo que Pedro se refiere con la palabra conocimiento. A la fe hay que agregarle virtud, y ahora a esa virtud hay que añadirle conocimiento. Y ese conocimiento se puede entender como la inteligencia, como la sabiduría, como la prudencia, como el discernimiento. Pedro nos ha dicho que a la fe hay que agregarle el ingrediente de la virtud, y que ahora un nuevo ingrediente que va en ascendencia es el conocimiento. El título del sermón en esta mañana es un conocimiento que transforma, o un conocimiento que cambia, un conocimiento que modifica. Nuestra pregunta entonces es: ¿y cuál es la fuente de este conocimiento? ¿De dónde procede tal conocimiento? Pues la respuesta en primera instancia, o el primer punto, es que la fuente de este conocimiento es Cristo y su justicia. Así lo dice el versículo 1 de esta primera carta, que la fuente de este conocimiento es Cristo Jesús. Simón nos dice, Pedro nos cuenta, nos relata en su saludo y nos dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. Cristo es quien te proporciona a ti. Cristo es quien proporciona a la iglesia todo lo necesario para que la iglesia sea santa, sin mancha y sin arruga. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Es por medio de él que obtenemos grandísimas promesas y que Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Hemos dicho que la fuente de este conocimiento es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la fuente de este conocimiento. Esa palabra conocimiento habla de un conocimiento superior,
de un conocimiento profundo, de un conocimiento alto, de un conocimiento que no tiene límite alguno. Cuando pensamos en una fuente, ¿qué es una fuente? Es aquello que fluye con abundancia y que no cesa de fluir. La fuente de tal conocimiento es Cristo, su persona, su obra. Cristo para nosotros, diciéndolo de un modo práctico, será interminable. Su conocimiento no tiene límite alguno. Su conocimiento para nosotros es fuente inagotable. Así que, mis hermanos, en la medida que tú bebes y bebes más de este conocimiento, entonces tu vida será transformada, tu vida será cambiada. El conocimiento de Cristo Jesús es inagotable y nuestra fe descansa en este conocimiento, porque es un conocimiento completo. Pero óigase bien, amados hermanos, este conocimiento también es íntimo. Es decir, se basa en una relación. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu relación con Cristo es liviana, tu relación con Cristo es superficial, tu relación con Cristo es periférica, tu vida no será transformada como el Evangelio demanda. Tu vida seguirá siendo como la misma, no habrá un cambio paulatino, constante. Y esto se debe a que la relación con Cristo Jesús, quien es la fuente de conocimiento, pues no es la más óptima, no es la más adecuada. Este conocimiento tiene una particularidad, y es que en la medida que nos acercamos a esta fuente y bebemos de él, sucede algo con todos nosotros los pecadores. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos a beber de esta fuente, de este conocimiento tan extraordinario y tan maravilloso? ¿Qué sucede con nosotros los pecadores? Que todos aquellos que nos acercamos a este conocimiento, comenzamos a ver nuestra condición. Comenzamos a darnos cuenta de quiénes somos en realidad. Cuando nos acercamos a Cristo Jesús, nos acercamos a Él, tú te das cuenta de quién eres en realidad. El mismo quien nos escribe hoy, Pedro, cuando se acercó al Señor, dijo estas palabras: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Quien se acerca a Cristo Jesús comienza a ver su realidad pecaminosa. Un centurión romano dijo: no soy digno que entres en mi casa, solamente di la palabra. Alguien a quien se menciona al final de la carta, a un tal Saulo de Tarso, ante su presencia solo pudo exclamar: ¿quién eres, Señor? En el Antiguo Testamento, un profeta de la antigüedad llamado Isaías, en el capítulo 6, cuando se acercó y sus ojos contemplaron a Jehová, el Rey de los ejércitos, dijo: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de gente pecadora, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Todo aquel que se acerca a este conocimiento se ve a sí mismo. ¿Qué tanto nos acercamos a Cristo Jesús? A esta fuente inagotable, a este conocimiento supremo. Al vernos a sí mismo, entonces, amados hermanos, vamos a ver la necesidad de ser salvados continuamente. Amados hermanos, la salvación no solo fue para el día de nuestra conversión, no, todos los días de nuestra vida necesitamos ser salvados de nuestra manera de vivir. Todos los días de nuestra vida necesitamos ser salvados
de nuestras prácticas, de nuestros engaños, de nuestras mentiras, de nuestra relación como hermanos, de nuestra relación con nuestro prójimo, de la relación con nuestro hermano, con nuestra hermana, de nuestra manera de vivir. Siempre estaremos viendo la necesidad de una salvación, porque este conocimiento no solo es fuente que nos hace ver nuestra condición, sino que también este conocimiento, Cristo Jesús, de quien procede este conocimiento, es fuente también de vida eterna. La promesa es que confiemos en Él y seremos salvos. Porque de esta manera, nos dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ser salvos? Conociendo la fuente de toda bendición, la fuente de toda salvación. Cuando hablamos de este conocimiento supremo, estamos indicando por las Escrituras que este conocimiento también nos habla de el señorío de Cristo. Cristo no solo es fuente de salvación, sino Cristo es Señor de todas las cosas. Es decir, que esta fuente, y conociéndole a Él, me indica por dónde debemos ser dirigidos, por dónde debemos ser llevados, qué tenemos que hacer, hacia dónde debemos dirigirnos, qué paso debo dar, qué paso debo seguir. Él es el buen pastor, y como leíamos en el Salmo 136, cuando Cristo es nuestro Señor, entonces también somos pastoreados en el desierto. No solo Él nos da agua viva para nuestro corazón, sino que también nos pastorea en los momentos difíciles, en el desierto. Y es porque Él es Señor. En otras palabras, ser guiado por Él significa que sus palabras las pongo en práctica, que sus palabras las llevo a mi vida cotidiana, que sus palabras las pongo por obra, y su verdad puesta en mi vida trae por consecuencia la evidencia de que Él es mi Señor. Cuando bebemos más y más de esta fuente, los fracasos serán menos, hermanos. ¿Por qué fracasamos en nuestra vida como cristianos? ¿Por qué erramos tanto? ¿Por qué fallamos tanto, hermanos? Porque no estamos bebiendo de esta fuente de vida eterna. La fuente que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra. Pero si bebiéramos más, hermanos, si bebiéramos más de Cristo Jesús, de Él como fuente de todo conocimiento, los errores serían menos, los desaciertos serían menos, el pecado se disiparía más en nuestra vida sería más santificada. Si bebiéramos más de esta fuente, amados hermanos, seríamos mucho más maduros en la fe, seríamos más entendidos, seríamos usados más para su gloria. Si bebiéramos de esta fuente, ruego que el Señor por su Espíritu en esta mañana traiga a tu vida, traiga a nuestras vidas y traiga a esta iglesia este conocimiento, un conocimiento cuya fuente es Cristo Jesús, y Cristo Jesús como fuente, entonces hará de nosotros los vasos para su gloria, su honra y su alabanza. No solo esta fuente es fuente de salvación, no solo esta fuente es señorío, sino que también el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo nos preserva. Mire lo que dice el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, es decir, tengan una vida sólida, una vida firme en este conocimiento. Si hacen esto ustedes, ¿qué dice el versículo 11? No caeréis jamás. No caeréis jamás. A veces tropezamos,
Claro que sí. A veces trastabillamos. Como diría Elías en el monte Carmelo, claudicamos, rengueamos, cojeamos, pero no pereceremos, no caeremos jamás. Si bebemos de este conocimiento, si bebemos de esta fuente, si dejas de beber de esta fuente, la cual fluye el conocimiento de Cristo, usted estará expuesto a retroceder, estará expuesto a echarse para atrás. Amados hermanos, la advertencia de Pedro en el capítulo 2, versículo 20 de esta carta es una gran advertencia para nosotros. Dice que muchos de los falsos que se describen en este capítulo 2, dice ciertamente, segunda de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, mire bien el versículo, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esa es una advertencia muy seria de Pedro, porque nos dice que apartarnos de este conocimiento, que apartarnos del conocimiento de Cristo como Señor y como Salvador y enredándonos en las cosas de esta vida, entonces nuestro camino comienza a ser turbulento y terminaremos en un peor estado, como bien nos lo afirma el apóstol. No beber de esta fuente conllevaría a la apostasía. No beber de esta fuente te aparta del mandato que te fue dado. No beber de esta fuente, amados hermanos, nos pone en aprietos, nos pone en serios peligros, nos hace ir tras la falsedad y el engaño que se nos describe en el capítulo 2. Mira el error en el cual caen los falsos de este capítulo 2. Mira el error, por favor, amado hermano. En el capítulo 2, ellos afirman dos cosas, pero una sí y la otra no. Ellos dicen que Cristo es Salvador, pero que no es Señor. Error. Porque lo reciben como Salvador, pero no hacen lo que Él les dice. Y eso no encaja, no cuadra, eso es fatal. Pero también ellos dicen que Él es Señor, pero que no es Salvador. Eso es igualmente fatal. Es como cuando tú caminas por un desfiladero por el cual tienes un abismo a la derecha y un abismo a la izquierda. Por cualquiera de los dos lados tú tienes caída. Pregunto, hermanos, ¿Cristo para ustedes es Señor? Si ustedes me dicen, sí, amado hermano, Cristo es mi Señor, entonces debes hacer lo que Él dice. Pero si tú me dices, Cristo es mi Salvador, entonces debes confiar que Él te salva cada día de esa manera de vivir. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, hablando de este asunto, y mayormente que aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, que todo aquel que es falso se atreve a hablar mal de las potestades superiores, pero no acepta el señorío, no acepta ser dirigido, no acepta ser gobernado. Amado hermano, cuando no bebemos de la fuente de este conocimiento, cuando a nuestra fe no le añadimos virtud y a la virtud no le añadimos conocimiento, entonces Pedro nos dice,
que estamos cortos de vista, que estamos ciegos y peor aún, caeremos en el ocio, caeremos en esto que nos describe Pedro. Veamos en segunda instancia, en cuanto a un conocimiento que transforma, ¿cómo es el carácter de este conocimiento? Hemos visto en primera instancia la fuente de este conocimiento y hemos dicho que la fuente de este conocimiento es Cristo Jesús. Pero ahora en segunda instancia, hermanos, quiero que veamos el carácter de este conocimiento. ¿Qué es el carácter, hermanos? El carácter no es el que grite más. El carácter no es el que más se imponga sobre los demás. No, eso no tiene que ver con carácter. El carácter se define como la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Eso es carácter. Ser coherentes entre lo que se piensa y lo que se hace. Cuando las multitudes escucharon a Jesús al final del Sermón del Monte, ¿qué dijeron? Que cómo enseñaba a Cristo, como quien tiene autoridad. ¿Qué es la autoridad en la Biblia, hermanos? El ejemplo. El ejemplo en la Biblia es igual a la autoridad. Tener autoridad es tener ejemplo. ¿Cuándo perdemos autoridad como hermanos, como cristianos? Cuando no damos ejemplo. Y cuando fallamos en nuestro carácter como cristianos, cuando hablamos pero no hacemos. O sea, hay una dicotomía, hay una contrariedad. Tener carácter en la Biblia significa ser coherente entre lo que digo o lo que pienso conforme a lo que hago. Eso es tener carácter. Si este es el carácter que describe la Biblia, entonces este conocimiento tiene un carácter. Por supuesto, ¿el carácter de quién? Tiene que ser el de Cristo. El carácter de Cristo. ¿Y cómo fue su carácter? Pedro estuvo con él 3 años. Y cuando lo negó, lloró amargamente. Pero ahora, guiado por el Espíritu, nos dice que a la fe que tenemos hay que añadirle virtud. Y que a esta virtud hay que añadirle un conocimiento. Y este conocimiento que tiene carácter. Como Pedro en esta epístola nos describe el carácter de Cristo. Pedro nos va a enseñar que el carácter de Cristo se reflejó con su sumisión y obediencia. Cristo sumiso y obediente. Cristo siempre fue obediente al Padre. Se humilló hasta lo sumo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aprendió obediencia. Se hizo sumiso. Sin importar el momento que habría de vivir en Getsemaní. Se sometió voluntariamente a los designios del Padre. Y él dijo de sus propios labios: yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Cristo fue sumiso y fue obediente. Ese es el carácter nuestro. Si ese es el conocimiento del cual bebemos y debemos estar atentos a este carácter, amado hermano, tú debes ser sumiso y debes ser obediente. Hermana, tú debes ser sumisa, tú debes ser obediente, porque estás imitando a aquel que fue obediente en todo. Pablo, hablando a los filipenses, dice: quiero que esto que hubo en Cristo Jesús también esté en ustedes, que Él vino del cielo, descendió de su trono de gloria, se hizo como uno de nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es mis
Es más, el Señor dijo allí en Getsemaní, orando ante el momento, ante la copa que había de beber, dijo estas palabras: Padre, la hora ha llegado. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Tu deber como cristiano, tu deber como hombre de Dios, como mujer de Dios, es hacer la voluntad de Cristo, es hacer la voluntad del Padre. Sé obediente a Dios en todo. Pero ¿qué tal si vemos el carácter de Cristo reflejado en su amor? Jesús amó, y de tal manera amó que dio su vida. Cristo amó al Padre. Dijo: Padre, te alabo. Pero también amó a los suyos. Amó a sus discípulos. Pero también te ama a ti. Con amor eterno, dice el Señor, te he amado. Quiero que tú experimentes el amor de Dios, el amor de Cristo. El amor de Dios es algo incomprensible, porque personas que hemos ofendido a Dios, que hemos levantado nuestro puño contra Dios, ahora ¿cómo merecen ser amadas? No merecemos el amor de Dios. Sin embargo, Él nos amó y nos amó tanto que entregó su vida en la cruz. Nos amó tanto que aún en la misma cruz dijo estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonan la ignorancia. Y solo esas palabras se pueden decir de alguien que ama. El carácter de Cristo y su conocimiento se refleja en la vida de oración. Cristo nunca dejó de orar al Padre. El 70% de la vida del Señor fue en la presencia del Padre. Pudiéramos decir que su ministerio se desarrolló enseñando, sanando, yendo de Capernaum a Betsaida, de Betsaida a Jerusalén, de Jerusalén a Galilea, visitando los gentiles. Sí, todo esto lo hizo el Señor. Pero las 4 biografías de Marcos, Mateo, Lucas y Juan nos muestran que el Señor pasó su vida con el Padre. Eso habla del carácter de este conocimiento. Pedro lo vivió, haciendo presencia de muchos momentos en los cuales se hizo partícipe de ello. Cristo llevó una vida de oración. Y nuestro deber como hermanos es llevar una vida de oración. Pero hablemos del carácter de Cristo en cuanto a su santidad, o lo que llamaríamos su impecabilidad. Su santidad reflejaba la santidad de su Padre. Cristo fue instrumento de la verdad, porque Él es la verdad. La santidad de nuestro Señor Jesucristo no daba ocasión ni lugar para algún tipo de reclamo de Satanás. Todo lo contrario, en Él nunca hubo engaño. En su boca jamás hubo mentira, porque Él es santo. Esto nos refleja el carácter del Señor. Pero aquí hubo algo también dentro de su carácter, y fue su mansedumbre y su humildad. La mansedumbre es aquel rasgo del carácter que nos indica y nos muestra que debemos ser guiados, que debemos ser conducidos sin tener objeción alguna. Eso es ser manso. Cuando la Biblia nos habla de la mansedumbre, refleja una obediencia total, una obediencia que descansa en la confiabilidad acerca de que quien me guía está al control de todas las cosas. De otra manera, ser manso, amados hermanos, significa ser guiados, dejarse ser guiar. Y lo opuesto a dejarse de guiar se llama rebeldía.
cuando no acatamos las palabras de Dios, cuando no acatamos lo que Él nos indica. Eso se llama rebeldía. Rebeldía. Somos rebeldes. Cuando Pedro nos dice, miren, a su fe añádanle virtud. Si no lo hacemos, ya somos rebeldes. Si a la fe y a la virtud no le añadimos este conocimiento, otra vez nos volvemos rebeldes. Pero también su humildad y su sencillez se vio reflejado en su nacimiento. ¿Dónde nació nuestro Señor? En un pesebre. A aquellos que le querían seguir le dijo estas palabras: las aves de los cielos tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso nos habla de una sencillez y nos habla de una humildad. Hablemos de Cristo en su carácter y el conocimiento de Él a través de la enseñanza. ¿En qué se centraba la enseñanza de nuestro Señor? Se centraba, según Pedro, en el amor de Dios. Jesús, nuestro Señor, Él que nos llamó por su gloria y por su excelencia, dice el final del versículo 3, nos dice que su enseñanza se basaba en el amor. Y hay algo que se destaca en Él, y es que su enseñanza siempre fue cuando iba a aquellas personas por las cuales no se daba nada. Su enseñanza siempre fue acercándose a publicanos, a pecadores, acercándose a los más desvalidos, acercándose a aquellos cuyas cabezas religiosas de aquellos días no daban un centavo por ellos. A ellos se acercó. Es más, de su enseñanza se burlaban porque decía: este come con pecadores, este come con publicanos. ¿Qué tipo de rabino es este? ¿Qué tipo de maestro es este? Pero Jesús se acercó a enseñar por una razón: porque amaba. Hablemos de su compasión y su misericordia, según Pedro nos enseña. Su compasión, su misericordia refleja el amor de Dios. Pero no es un amor mezquino. No es un amor con interés alguno. Es un amor puro, es un amor cristalino. Su amor nos dice que sabe de nuestra condición. Su amor nos indica que somos polvo, nos recuerda que somos polvo. Y su amor nos recuerda que Él no paga conforme a nuestra iniquidad. Él es compasivo con nosotros. Cristo es misericordioso con nosotros. Cristo Jesús en su compasión sabe mirarnos como se miran los pecadores. Y si hablamos de su justicia, amados hermanos, su justicia está basada en la equidad. De hecho, a Él se le dice que Él tiene cetro de justicia, cetro de equidad. Y que su justicia divina, contrario a la justicia de los religiosos, contrario al sistema pagano, contrario a todas las normas y leyes de este mundo, su justicia es justa. Su justicia es ecuánime y su justicia es santa. En aquel día, cuando Él venga, no como Salvador, sino como juez, destruirá a aquellos que no creyeron en Él, así como el alfarero con vara de hierro rompe las vasijas. Pero también hay algo en el carácter de Cristo Jesús, en este conocimiento que nos refleja el carácter de Cristo, su compromiso. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue de un compromiso hasta lo sumo. Su compromiso se reduce a una palabra: fidelidad. Fidelidad, amados hermanos.
lealtad. A Cristo Jesús en el libro de Apocalipsis, ¿cómo se le llama? El que es fiel y verdadero. Él nunca, en Él, en Cristo Jesús, jamás, nunca encontraremos una micra de infidelidad. Se mantuvo fiel hasta el último momento. Fue fiel hasta la muerte. Y aunque nosotros, como iglesia, somos infieles, Él permanece fiel. Y para cerrar este segundo punto, el carácter de este conocimiento que es Cristo Jesús, veamos la esperanza de su mensaje. Pregunto, hermanos, ¿es esperanzador el Evangelio? ¿El Evangelio trae esperanza a ustedes, hermanos? El Evangelio, qué mensaje tan esperanzador. Las palabras de Jesús están cargadas de mucha esperanza, hermanos. Qué alegría, qué gozo escuchar el mensaje del Evangelio. Por una razón, porque el mensaje de Jesús no decepciona. El mensaje de Jesús no está lleno de incoherencias, no está lleno de duda, no está lleno de engaño. El mensaje de Jesús trae esperanza porque es verdad. Él dijo, volveré pronto, he aquí vengo en breve. Y así será, Él volverá en breve, amados hermanos. Su mensaje no es fatalista, su mensaje trae mucha esperanza para su pueblo, para su iglesia, para sus ovejas. Él con su mensaje impacta, porque su mensaje está lleno de virtud. Su mensaje está cargado de bendición. Su mensaje, el mensaje del Evangelio, su mensaje. Y por este mensaje muchos han dado la vida. ¿Quién puede dar la vida por un mensaje como este? Solo aquel que confía en este mensaje. Da la vida por este mensaje. Dennis Lai, un predicador de la historia del cristianismo, dice que nosotros no solo somos siervos del Señor, sino que también somos siervos de su mensaje, porque este mensaje trae mucha esperanza. Pero ahora quiero decirles que el carácter de este conocimiento trae algo que no nos gusta. El carácter de este conocimiento nos refleja algo que no quisiéramos vivir, hermanos. Pero es una realidad. Sufrimiento. Pregunto, ¿sufrió Cristo? ¿Sufrió Cristo, hermanos? Él dijo, mira, si con el gajo verde hacen esto, ¿qué no harán con los gajos secos? ¿Saben que este mensaje no gusta, hermanos? Pero el Señor Jesús sufrió desde su nacimiento hasta la cruz, sufrió. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice Isaías 53? A sufrir. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Los verdaderos cristianos, esa es su promesa. Sufrimiento, sufrimiento. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, los ultrajen, los maldigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Todos los días somos llevados como ovejas al matadero por la causa del Evangelio. Si eso no pasa en tu vida, hay que revisar entonces el Evangelio. Hemos visto la fuente de este conocimiento, que es Cristo Jesús. Hemos visto el carácter de este conocimiento,
que es Cristo mismo. Ahora en tercera instancia, veamos los beneficios de este conocimiento. Pregunto, hermanos, ¿qué es un beneficio? El beneficio es algo bueno que tú recibes de alguien. En este caso, el beneficio, ¿de quién lo está recibiendo? De Cristo Jesús. ¿Serás beneficiado con conocer a Cristo? Hermanos, esto produce en mí mucha alegría, porque conocer a Cristo es de enorme beneficio, más que un beneficio, es de enorme bendición. El Salmo 16, versículo 2 es un salmo o un versículo que me llena mucho. Dice, porque no hay para mí bien fuera de Cristo. Para ti no debe haber otro bien fuera de Cristo. Así que con tener este conocimiento, según Pedro, es de enorme bendición. Este conocimiento trae múltiples beneficios. Tú, al igual que Cristo, vives en sumisión a Dios. Este conocimiento como beneficio, amados hermanos, trae gozo. ¿Usted lo cree? ¿Qué es el gozo? El gozo es esa medida de fe que se nos da para saber que en medio de la prueba tengo esperanza. O sea, listo, tenemos problemas. ¿Quién no los tiene? Esta semana, como iglesia, fue algo muy singular. Algunos hermanos tienen sus hijos enfermos. Tenemos dificultades, problemas, situaciones, pero tenemos gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y ese es un beneficio, amados hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y diga el débil, fuerte soy, dice el profeta Joel. Aún el apóstol Pablo en el balneario de Roma, hablando a sus amados filipenses, que les dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ese es un beneficio de conocer a Cristo, gozo, según Pedro. El conocimiento de Dios nos ha sido otorgado. Nadie puede tener mayor gozo y mayor bendición que experimentar el conocimiento de Cristo que nos es revelado en las Sagradas Escrituras. Pero hay algo más, hermano, todavía más interesante, y es que un beneficio de conocer a Cristo, de este conocimiento, es que cuando la intimidad con el Señor se da, ese conocimiento termina en una vida plena. Se lo repito, cuando conoces a Cristo Jesús, intimas con Él, amado hermano, tu vida se vuelve plena. Comienzas a tener plenitud en tu vida. Y a través de este conocimiento comienzas a entender y a discernir la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando tú conoces a Cristo Jesús como beneficio recibido, es que aprendes a discernir la voluntad de Dios. Aprendes a dirigir tu vida de acuerdo a esta voluntad. Quisiera preguntarte, ¿qué incertidumbres tienes? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué te trasnocha? En otras palabras, ¿qué te roba la paz? Un beneficio de Dios es que quien intima y vive en este conocimiento, la Biblia afirma que Él da de su paz y que esta paz sobrepasa todo entendimiento, y que el Padre en Cristo Jesús guarda nuestros pensamientos. Extraordinario.
El conocimiento es aprender la verdad de la palabra de Dios correctamente, entendida y aplicada. Un beneficio de este conocimiento, mi hermano, es que aprenderás a estudiar la Biblia con diligencia. Tú has dicho, hermano, hasta aquí yo he sido perezoso para leer la Biblia. Mi oración esta mañana era: Señor, vuélveme cada día más a las Escrituras, vuélcame más a la Biblia, vuélcame más a leer más y más la palabra del Señor, más. Ese es un beneficio de Dios para su iglesia, por medio de este conocimiento. Un conocimiento que se vuelca en un estudio diligente. ¿Qué es ser diligente, hermanos? Es ser ligero al leer la Biblia, ser ligero al leer la palabra del Señor, pero también meditar en ella. Y si esto es así, Pablo dice a los corintios, de alguna manera vamos obteniendo lo que llamaría el apóstol la mente de Cristo. En ustedes está la mente de Cristo. Todo esto significa que estás comprometido con el aprendizaje permanente de la palabra del Señor. ¿Por qué este conocimiento transforma? ¿Por qué este conocimiento de Cristo tiene una fuente? ¿Por qué este conocimiento de Cristo tiene un carácter? ¿Por qué este conocimiento trae unos beneficios? ¿Por qué, mis hermanos? Por una sencilla razón: porque somos salvos. Porque somos salvos. Y no solo somos salvos y librados de ir al infierno, sino porque un verdadero cristiano no se contenta, no se pone en un nivel de comodidad, sino que un verdadero cristiano sabe que es respuesta de Dios para alguien. Y estoy hablando de ir a los perdidos, de ir al que está sin Cristo. Hablo de que Pedro nos pone también como beneficio para otros, por la gracia que nos ha sido dada y conferida en Cristo Jesús. Mira, amado hermano, tú a estas alturas debes estar discipulando a otra persona. No solo es hablarle de Cristo, sino estarla acompañando, estarla visitando. Ese es un beneficio del Evangelio. O sea, no solo eres beneficiado o beneficiada, sino que Dios a través tuyo bendecirá o beneficiará a otros. Mi pregunta es: ¿por qué no lo estamos haciendo, hermanos? El verdadero cristiano no está contento con eso. Un cristiano conoce dónde se sacia el hambre, dónde se sacia la sed. Es en Cristo Jesús. Al final del versículo 8 de esta carta se nos dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué dice? Ociosos. Un beneficio es que tú no eres ocioso ni ociosa. No hagas tanto en la vida como cristianos. ¿Sabes aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Siempre debemos entender en nosotros que será en nuestro corazón el deseo insaciable por conocer mejor y querer usar este conocimiento para los demás. Y esto es lo que llamaríamos la gran comisión. En otras palabras, tú eres un comisionado de Dios. Dios te comisionó. Dios te llamó a que le sirvas, a que hagas lo que Él dice. No quisiera cerrar en esta mañana sino anunciar el Evangelio.
Hemos dicho que este es un conocimiento que transforma. Esa palabra transformar en el Nuevo Testamento significa metanoia, cambio de mente. Metamorfó, de ahí viene la palabra metamorfosis, cambio. ¿Quiénes necesitan de este cambio? Nosotros, los pecadores. ¿Ustedes conocen personas que no han cambiado nunca? ¿Que siguen siendo exactamente las mismas personas? ¿Conocen ustedes esas personas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué cosas hay entre nosotros que no han cambiado, que siguen siendo las mismas? Pues necesitan venir a Cristo Jesús y entregar su vida a Él. ¿Por qué no cambiamos? Porque Pedro también nos ha dicho que sin el conocimiento de Cristo y sin Cristo es imposible cambiar. Y que hay un elemento aquí clave, se llama la fe. La fe es el elemento clave. Hay que poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, confiar en su obra en la cruz, confiar en lo que Él hizo, en que murió y resucitó, que triunfó y que de esta manera soy librado. Es así como somos librados de la ira, pero también entramos al conocimiento de Él. Así que a su fe, ¿qué tiene que añadirle? Virtud. A la virtud, un conocimiento. Y dentro de 8 días estaremos mirando el dominio propio. El capítulo 2 de Pedro nos muestra qué es vivir sin dominio propio. No deje de asistir. Oremos al Señor y pongámonos en pie en esta mañana, amados hermanos. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.